Estados Unidos en crisis. La guerra en Ucrania ha dejado de ser un conflicto lejano para Washington. Las tensiones no solo están en los campos de batalla, sino que se han trasladado a los pasillos del poder en la capital estadounidense, donde el Departamento de Estado y el Pentágono luchan por el control de la política exterior. ¿Hasta dónde llegará esta disputa interna? El choque entre los líderes militares y los diplomáticos ha llegado a su punto más crítico. Mientras Blinken apuesta por una escalada militar sin tregua, los altos mandos del Pentágono advierten sobre el riesgo de un conflicto directo con Rusia. Y en medio de esta guerra de poder, la credibilidad de Washington se tambalea. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En un giro inesperado, el conflicto en Europa del Este parece trasladarse al corazón político de Washington. En las últimas horas, una feroz batalla interna ha estallado entre la élite política, militar y diplomática de Estados Unidos, quienes ahora luchan por controlar una guerra que Occidente ha desatado contra Rusia en Ucrania. El desenlace de esta confrontación interna podría precipitar no solo la caída de Ucrania como bastión pro-occidental, sino también el colapso de la OTAN y el fin del liderazgo global estadounidense. Todo comenzó cuando altos mandos del Pentágono decidieron desafiar abiertamente al secretario de Estado Antony Blinken, generando una tormenta en la Casa Blanca. El origen del conflicto radica en la conducción de la estrategia hacia Ucrania, un terreno donde Washington ha apostado con audacia. Las declaraciones incendiarias de Ray McGovern, ex analista senior de la CIA, no hicieron más que avivar el fuego al señalar que el Pentágono busca desplazar el control de la política estadounidense en Ucrania. McGovern advirtió que los misiles de largo alcance que Blinken insiste en enviar a Kiev no detendrán a Rusia. Según él, esta estrategia no es solo equivocada, sino una ruta directa hacia un desastre mayor. La gran interrogante es, ¿cómo es que estas dos visiones opuestas llegaron a un punto de no retorno? La historia se remonta al inicio de la operación rusa en 2022, cuando la administración de Biden, bajo presión de los sectores más agresivos, decidió armar a Ucrania con sofisticado equipo militar. El suministro de sistemas HIMARS y drones avanzados aumentó exponencialmente y para 2023 la asistencia militar había alcanzado cifras impresionantes. Sin embargo, las alarmas comenzaron a sonar dentro del Pentágono. Algunos altos oficiales notaron que a pesar del flujo masivo de armas, el avance en el terreno no reflejaba un cambio significativo. A medida que las bajas ucranianas continuaban en aumento, lo que al principio parecía una resistencia exitosa contra Rusia, rápidamente se transformó en una campaña de desgaste que favorecía claramente a Moscú. Este escenario de devastación fue el detonante de un primer gran conflicto entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado. Mientras Blinken y su equipo defendían a capa y espada el envío de más armas a Kiev, el Pentágono más cauteloso empezó a considerar que la única salida viable era la diplomacia. Fuentes cercanas aseguran que este fue el primer momento en que altos oficiales del ejército de Estados Unidos expresaron sus serias dudas sobre una estrategia que, a sus ojos, ya estaba fracasando. Si queremos entender esta pugna, debemos remontarnos a los eventos que dieron forma a la política exterior de Washington hacia Europa del Este. Desde que la Unión Soviética colapsó en 1991, los estrategas de la capital estadounidense nunca dejaron de ver a Rusia como un enemigo que, aunque debilitado, no debía ser menospreciado. Con la expansión de la OTAN cada vez más cerca de las fronteras rusas y una Europa estrechamente vinculada a los intereses de la Casa Blanca, el Kremlin empezó a ver estas maniobras como una amenaza a su propia supervivencia. Ucrania, pieza clave en este juego de poder, se transformó en el escenario donde se enfrentaban las fuerzas por el control del futuro geopolítico. La llegada de Blinken al Departamento de Estado en 2021 confirmó lo que muchos ya temían. La administración de Biden iba a seguir un camino intervencionista con la firme intención de contener a Rusia a toda costa. Blinken, conocido por su agresiva postura ante Moscú, se rodeó de consejeros que compartían su visión, preparados para confrontar al Kremlin. Entre estos consejeros destacaba Victoria Nuland,
una figura clave en la promoción de la democracia en Ucrania durante las protestas del Euromaidán en 2014, que culminaron con el derrocamiento de Víktor Yanukovych, el entonces presidente prorruso. Lo que ni el Departamento de Estado ni el Pentágono vieron venir fue que, en lugar de resistir con éxito a Rusia, Ucrania empezaría a desmoronarse. A mediados de 2023, informes confidenciales de Kiev revelaban que las bajas entre las filas ucranianas alcanzaban niveles devastadores. Decenas de miles de soldados habían caído en las recientes ofensivas, y a pesar del constante flujo de armamento occidental, este no lograba igualar la maquinaria militar de Moscú. Mientras tanto, el ejército ruso seguía su avance, aunque con una calculada prudencia. Para Putin, esta guerra no era solo un combate armado, sino una lucha por definir el futuro orden mundial. La guerra había evolucionado hasta convertirse en un campo de batalla desde el cual resistir la presión occidental, al mismo tiempo que Rusia forjaba nuevas alianzas con potencias emergentes como China, India y los países del BRICS. Sin embargo, en Washington, la prolongación de este conflicto empezó a generar profundas divisiones. El Pentágono, con un largo historial de conflictos que drenaron recursos y desgastaron a la nación, Vietnam, Irak y Afganistán, temía que la situación en Ucrania terminara en un desenlace similar. Un conflicto interminable en el que, a pesar de la descomunal inversión, no se vislumbraba una victoria clara. De hecho, algunos altos mandos empezaron a advertir que seguir escalando las tensiones podría desencadenar una confrontación directa con Rusia. Una confrontación directa con Rusia es vista por los altos mandos del Pentágono como un verdadero desastre en ciernes. A medida que la guerra continúa sin tregua, las grietas en la estrategia de Blinken comienzan a hacerse más visibles. Según McGovern, la obstinación del Departamento de Estado en no buscar un diálogo serio con Rusia, sumado al constante apoyo a Ucrania sin una salida clara, estaba socavando no solo la posición de Washington a nivel global, sino también minando la confianza de sus aliados europeos. El vacío estratégico en la Casa Blanca dejaba expuestos a sus socios de la OTAN, especialmente en un continente donde las tensiones con Moscú no paraban de crecer. En Alemania, las señales de alarma se encendían. Como una de las economías más poderosas de Europa y un socio clave de Estados Unidos, empezaba a mostrar signos claros de desgaste. Las sanciones impuestas a Rusia, diseñadas para golpear su economía, no solo habían tenido efectos inesperados, sino que estaban afectando gravemente a la industria alemana. Con el aumento de los precios de la energía y una dependencia aún significativa del gas ruso, el canciller Olaf Scholz enfrentaba una presión interna cada vez mayor para replantear su postura hacia Moscú. Mientras tanto, dentro del Pentágono, las dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la estrategia de Blinken crecían. Fuentes cercanas al secretario de Defensa, Lloyd Austin, señalaron que en más de una ocasión se consideró la posibilidad de un cese temporal de las hostilidades, o al menos una pausa en el envío de armas de largo alcance a Kiev. El Departamento de Estado, por su parte, rechazó de inmediato estas propuestas, intensificando las tensiones con el Pentágono. En medio de este conflicto interno, la figura de Joe Biden empezó a tambalearse. Con las elecciones de 2024 acercándose, su administración estaba desesperada por mostrar avances, pero los constantes informes de bajas ucranianas y las solicitudes interminables de armamento por parte de Kiev solo empeoraban el panorama en casa. La lucha por el control de la política hacia Ucrania dentro del propio gobierno de Biden alcanzaba un punto crítico. Reich McGovern fue tajante en sus declaraciones, subrayando que el Pentágono estaba buscando frenar la escalada que Blinken parecía decidido a llevar adelante a cualquier precio. Lo que cada vez es más evidente es que el destino del conflicto en Ucrania no se resolverá únicamente en el campo de batalla, sino en los pasillos de poder en Washington, donde la rivalidad entre el Pentágono y el Departamento de Estado está definiendo el rumbo de la política exterior. Y las consecuencias de esta lucha interna podrían ser devastadoras, no solo para Ucrania, sino para el futuro de la hegemonía global estadounidense. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.